Soy el profesor Néstor Gabriel Luján, doctor en Filosofía, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y también docente de la Universidad de Mendoza. Pero mi cargo principal es ser rector, director de un colegio secundario aquí en Mendoza, el Colegio San Francisco Javier de Maipú. Aula socrática y los tres modos de enseñanza en el bachillerato humanista moderno. Uno de los grandes inconvenientes que se ha podido constatar en décadas recientes es precisamente la forma en que los gobiernos han despojado a la educación de su objetivo original, de humanizar, de educar, de civilizar, o en palabras de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, cultivar al ser humano. En vez de ello, han convertido los sistemas escolares en una simple herramienta al servicio del propio Estado o del sector empresarial, o simplemente en un gran fraude, gastando millones en notebooks o kits de robótica y los alumnos sin entender un pequeño párrafo. De esta manera, se forman individuos que carecen de la capacidad de reflexionar y a quienes no se les ofrece la preparación necesaria para desarrollar sus capacidades. Por el contrario, se les enseñan competencias que los vuelven aptos para un trabajo necesario en la escala de producción y para el cual no requieren de una habilidad analítica o empática. Tales sujetos solo precisan contar con ciertas aptitudes que a la larga los hacen incapaces de cuestionar, deliberar y pensar por sí mismos. Así se tornan manipulables por los intereses de quienes mueven la economía y el poder. Esto da paso a una pérdida de valores que culmina en un proceso de descomposición social, donde la llamada democracia es controlada por grupos de poder, lo cual termina por convertirse en un círculo vicioso que se puede repetir continuamente. Poca educación, problemas sociales y pérdida de poder ciudadano derivan en menos recursos destinados a mejorar la educación. Pero, ¿cómo se pueden formar e instruir ciudadanos con capacidad crítica, analítica, reflexiva, empáticos hacia el otro y con valores civiles que en la escuela promuevan el buen desarrollo de los individuos y como ciudadanos sean capaces de ejercer su poder de participación social, con lo cual dejarían de ser peones carentes de voz y voto? Desde hace años se sabe que la educación es la mejor solución para la problemática sociopolítica e intelectual de todo país. Si las naciones mejoraran sus sistemas de enseñanza y a la par se incrementara el nivel cultural de sus habitantes, se obtendrían grandes beneficios. Sin embargo, el futuro parece augurar un problema que pone en riesgo el ejercicio de la democracia: la actual crisis mundial en materia educativa. Los gobiernos han estado produciendo lo que algunos expertos llaman autómatas no pensantes, pues lo que se estila el día de hoy desde el nivel de instrucción básica hasta la universidad es impartir el conocimiento simplificado, dejando en segundo plano el hecho primordial de enseñar a los estudiantes a pensar y opinar por sí mismos. De hecho, el método utilizado se basa en la memorización de la teoría y los conceptos que abordan los programas de estudio, para luego repetir de memoria lo que se aprende en los cursos. Con ello, los alumnos se acostumbran a no discernir ni a utilizar su propio criterio para resolver problemas, establecer nuevas teorías y aportar metodología innovadora. Finalmente, solo se desempeñan como máquinas automatizadas que no tienen la capacidad de saber qué hacer o cómo reaccionar ante los cambios. Un factor importante que contribuye a la buena educación del pueblo y a su formación ética es la inclusión de materias relacionadas con las humanidades en los programas educativos de todos los niveles, pues sin humanidades se pierde la formación que desarrolla aspectos relacionados con la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico. Debido a esta carencia en su instrucción, los jóvenes entran menos en contacto con sus emociones, por lo tanto no saben cómo ser empáticos con sus semejantes, a quienes consideran simples instrumentos u obstáculos para llevar a cabo sus propios planes de desarrollo personal y económico, y no seres humanos pensantes con necesidades y aspiraciones como ellos mismos. Al recibir una enseñanza humanística de buena calidad, los individuos no solo obtienen una mejor preparación para el trabajo y la ciudadanía, sino que incrementan su capacidad de dar un mejor sentido a la vida.
El desarrollo de las artes y las humanidades es de vital importancia para alcanzar esos objetivos. Asimismo, si los individuos cuentan con un alto nivel educativo, tendrán un mejor criterio como votantes al considerar el bien de los demás y tomar en cuenta su diversidad étnica, religiosa, capacidades, nivel económico y sexo. Para alcanzar un buen desarrollo educativo a nivel nacional, no se debe olvidar la importancia del estudio crítico de las artes y la filosofía, pues éstas tienen la función de desarrollar habilidades cognitivas, sensitivas, imaginativas e intelectivas, que son básicas para los seres humanos en tanto entes sociales. Enfocar los programas a la tecnología, la economía y los negocios afecta no solo a la República, sino al desarrollo íntegro del individuo. Deshumanizar la enseñanza despoja al educando de su lado sensible. Además, al hacer énfasis en el crecimiento monetario, la instrucción se convierte en un medio cuyo propósito es que los alumnos aprendan a que ellos solo son un elemento de producción en el engranaje del sistema económico. En cambio, se les debería inculcar el uso del pensamiento crítico, para que adquieran conocimientos que les permitan integrarse de manera sana a un grupo social y a la vez empáticos con quienes los rodean. Se entiende por crítica la acción de discernir la verdad tras haber pasado antes por el error. En su obra, El Criterio, Jaime Balmes la interpreta como el pensar bien para llegar a lo verdadero y define su importancia del siguiente modo. El pensar bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas, cuando las conocemos como son en sí. Alcanzamos la verdad, de otra suerte caemos en error. Conociendo que el respeto a los padres, la obediencia a las leyes, la buena fe en los contratos, la fidelidad con los amigos, son virtudes, conocemos la verdad. Así como caeríamos en error pensando que la perfidia, la ingratitud, la injusticia, la destemplanza son cosas buenas y laudables. Si deseamos pensar bien, hemos de procurar conocer la verdad, es decir, la realidad de las cosas. Los humanistas son muy críticos con las disciplinas relacionadas con los negocios que solo se concentran en la acumulación y generación de riqueza. Por ello son percibidos como amenazas para el sistema. Si una nación en verdad desea fomentar en sus habitantes la democracia, la libertad y la felicidad, deberá considerar desarrollar en ellos como mínimo referencial las siguientes aptitudes. Reflexionar sobre las cuestiones políticas que afectan al país para debatirlas sin deferencia a la autoridad o a la tradición. Reconocer a los otros ciudadanos como personas con los mismos derechos sin importar su raza, religión o sexo. Interesarse en la vida de los demás al observar las consecuencias de decisiones políticas. Reflexionar sobre la infancia, la adolescencia, la familia, la enfermedad y la muerte como temas importantes y no solo en cuanto a datos. Podríamos mencionar que en pandemia hemos tenido un cierto terrorismo informacional. Pensar en el bien común de toda la nación sin individualismos. La educación basada en las humanidades debe tener en cuenta la libertad y la igualdad, las cuales se desarrollan principalmente cultivando con la comprensión y el respeto por los demás. Estos principios se abordan en el estudio de la filosofía. Así, el conocimiento de los grandes pensadores de la historia tiene la finalidad de configurar el criterio propio y enfocarlo al beneficio de todos, y no solo de unos cuantos. De aquí el valor inconmensurable que adquieren los BHM, los Bachilleratos Humanistas Modernos, en la formación de los líderes del futuro, con jóvenes que, abrevando en la cultura y lengua clásicas, esto es, en los grandes libros de la antigüedad hasta la posmodernidad, comprendan el desarrollo y las implicancias de las ideas de las más grandes inteligencias que ha dado la humanidad y puedan traer a sus vidas y nuestra realidad todas sus consecuencias y riquezas comprensivas y totalizantes. En Mendoza, gracias a la intransigencia del gobierno escolar, desaparecieron 3 colegios con magníficos resultados a este respecto. Para que una enseñanza escolar de calidad sea aprovechada por los estudiantes, lo ideal es comenzar con una buena formación en valores adquiridas previamente en el hogar familiar. De esta manera, al recibir una instrucción basada en el respeto por el otro, el estudiante será más sensato y presto a sentir empatía hacia sus congéneres.
Con la finalidad de formar sujetos críticos, pensantes y empáticos, se necesita adoptar el método socrático y las materias relacionadas con las humanidades. Estos estudios desarrollarán en los alumnos la capacidad de aprender a pensar y discernir por sí mismos. Sin embargo, en tanto, la contención sin educación para que los chicos no estén en la calle, expuestos a la delincuencia, el alcohol y las drogas, repito, contención sin educación, sea el propósito de nuestro sistema educativo, las aptitudes de reflexión pasan seguramente a un segundo plano. Un instrumento que muestra la dinámica dialéctica y reflexiva del método socrático se encuentra en los diálogos de Platón. Estos coloquios se caracterizan por su alto grado de indagación y análisis, lo cual supone un compromiso con el intelecto. Al recurrir a este método se pueden formar ciudadanos con mentes pensantes y críticas, en lugar de producir futuros empleados con un nivel de obediencia digna de un rebaño. En contraste con esta propuesta de aprendizaje, las escuelas actuales se han convertido en espacios para escuchar y absorber, en donde se deja poquísimo sitio para la deliberación, el escrutinio y la resolución de problemas. Alcanzar niveles mínimos de desempeño evaluable y medible por medio de exámenes internacionales, como si se tratase de una competencia, se ha convertido en la meta de los actuales sistemas de enseñanza. Debido a esto, los docentes se dedican a llenar las mentes de los estudiantes con datos que posteriormente los educandos repiten de memoria. Este procedimiento genera alumnos y docentes frustrados, cansados, sin ganas de aprender o enseñar, que hacen lo mínimo necesario para superar las pruebas. Se necesita un enfoque especial para impartir el conocimiento al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de reflexión y centrarse en la enseñanza dirigida, sino al aprendizaje adquirido. Hay que recordar que enseñanza y aprendizaje no son la misma cosa. Aunque el conocimiento no garantiza el buen comportamiento del individuo, la ignorancia es, sin lugar a dudas, muy probablemente el peor mal que aqueja a la humanidad, puesto que nos impide comprender los problemas sociales. El método socrático se basa en la indagación y en la dialéctica para analizar y buscar la verdad. Cuestiona todo aquello que se sabe o se asimila, elimina las pretensiones de certeza y busca detalles para llegar a un entendimiento general o a una comprensión más profunda de un tema particular. Un diálogo socrático resultará exitoso si se toman en cuenta cada uno de sus elementos y se planifica de manera cuidadosa las partes principales, que son las siguientes. En primer lugar, el texto, las preguntas, las habilidades intelectuales a desarrollar, las actividades previas al seminario, las actividades posteriores al seminario, el protocolo de desarrollo, la disposición de la clase o del aula, la observación y evaluación y la conducción del seminario, que es el rol que le compete al docente. Por el escaso tiempo que tenemos, solo vamos a hablar del protocolo de desarrollo. La decisión respecto al momento en que se realice el diálogo socrático la tomará el profesor, ya que puede insertarse al comienzo de la unidad como motivación, en el medio de la unidad o como actividad de finalización. En cada uno de estos casos, la lectura se preparará con preguntas específicas y acordes con lo que se espera del diálogo. Junto con la lectura, el profesor habrá entregado una guía de preguntas o una actividad previa y los estudiantes manejarán estrategias de lectura analítica para leer subrayando las ideas principales o haciendo apuntes al respecto. Se recomienda que el profesor haga una demostración de cómo leer analíticamente, cómo subrayar ideas en un texto, cómo interpelar el texto en general. Esto puede hacerse presentando un texto en una transparencia y marcando en él los pasajes de interés, las preguntas sin respuestas y otras claves textuales. Así los estudiantes sabrán claramente qué es lo que se espera de ellos en esta actividad. El día del diálogo, los estudiantes deberán traer su texto y sus apuntes y se sentarán en el círculo previamente dispuesto por el profesor. Deberán escribir su nombre de pila y ubicarlo en su mesa en un lugar visible y tener lápiz y papel a la mano para hacer apuntes durante la sesión.
El profesor hará una breve introducción al seminario recordando a los estudiantes el protocolo de conducta o las reglas de comportamiento e iniciará el diálogo con la pregunta de apertura. Los estudiantes comenzarán a responder las preguntas revisando cuidadosamente el texto para encontrar argumentos que sustenten sus respuestas, haciendo citas de pasajes del texto y aclarando o bien reformulando sus puntos de vista con ejemplos que aparezcan en la lectura. La pregunta de apertura funciona como un catalizador que activa la conversación, pero a partir de ella surgirán otras preguntas y respuestas. En el seminario el profesor actúa como facilitador de la conversación y, si es necesario, puede recordar a los estudiantes las líneas generales de la discusión, asegurándose que siempre se remitan al texto. Puede eventualmente realizar algún comentario, pero no dirigir la conversación. El profesor el profesor es uno más en el círculo, un participante que de manera ocasional facilita o modera y que básicamente lo que hace es apoyar a los estudiantes para que estos sostengan su propio diálogo. Una vez finalizada la conversación, es decir, cuando el tema ha sido explorado exhaustivamente y todos los estudiantes han podido participar en el diálogo, el profesor les pide que evalúen el diálogo. Para ello deben reflexionar sobre el desarrollo de la conversación, el flujo de las ideas, la participación de los demás, el respeto mutuo y otros aspectos relevantes. Posteriormente podrán hacer un trabajo escrito a modo de actividad post-diálogo y que será realizada por los estudiantes en forma independiente. Los expertos recomiendan comenzar con diálogos más breves de media hora o 20 minutos cuando se realizan por primera vez. También insisten en el uso de textos breves en un comienzo, de manera de facilitar la participación de todos los estudiantes. También texto puede ser una película, una canción, un poema, una pintura, etc. Con niños más chicos también es recomendable buscar textos más breves. Es necesario contar con más de una pregunta de apertura, en caso de que la que se utilice no genere conversación entre los estudiantes. Pero también hay preguntas de seguimiento y de finalización. De seguimiento para poder desarrollar el diálogo y de finalización porque ahí se busca aplicar a la propia vida o a la realidad que nos toca vivir. El profesor también deberá recordar lo importante de dejar momentos de silencio en que los estudiantes piensen antes de hablar. El profesor entonces evalúa a los alumnos, pero los alumnos se evalúan también entre sí. Si yo tengo no 20 alumnos, como es aconsejable para esta práctica, este método, sino 40 alumnos, también lo puedo hacer. Lo hago en 2 círculos, de modo tal que pongo al centro, en el primer círculo, a los alumnos que han preparado mejor la lectura y en el segundo círculo a los que evalúan y están atentos al desarrollo de la discusión. Es importante entonces la coevaluación, la evaluación integral del seminario, a la vez que la evaluación de cada alumno. En conclusión, uno de los principales desafíos a los que se enfrentarán las generaciones futuras el manejo adecuado de la enorme cantidad de información que tendrán en sus manos. Y obviamente la escuela será la encargada de capacitarlos para ello. Por tanto, preocupa que en las escuelas de hoy haya cada vez menos espacios de reflexión, de lectura pausada y analítica y de conversaciones que enriquezcan a los estudiantes. Los estudiantes deben adquirir una serie de destrezas, tanto cognitivas como de trabajo grupal, que facilite su desempeño en una aula socrática. Estas son: que sea capaz de pensar por sí mismo, que comprenda e identifique ideas en un texto más allá de un nivel meramente literal, que sea capaz de disentir, que pueda reflexionar con los demás, que pueda argumentar y concluir, que pueda ver la falta de lógica de un argumento, que pueda aprender a partir de sus experiencias vitales, que prepare el diálogo responsablemente y que sea respetuoso con los demás participantes del diálogo. Fundamentalmente, queridos colegas, debemos creer que los alumnos pueden lograr grandes cosas. De hecho, aula socrática he hecho con alumnos provenientes de la villa y del barrio privado, de la salita de 5, de la primaria, del secundario y de la universidad. Todos con gran provecho y entusiasmo por parte de los alumnos que se enfrentan a textos difíciles
que una vez discutidos y conversados, se abren a la comprensión y si antes parecían herméticos, ahora son esenciales para la vida. En la primera experiencia que hicimos con alumnos de cuarto, quinto y egresados, en el almuerzo, al preguntarle qué les había parecido al finalizar este encuentro que duró 2 días, dijo uno de los participantes: era cierto, profesor, lo que usted puso en la invitación, además de poner qué teníamos que hacer, qué leer y qué traer a este encuentro, nos dijo, van a pasar los mejores días de su vida. Es una experiencia luminosa de descubrimiento personal y grupal, sin lugar a dudas. Muchas gracias.